Buenas noches, profesora Maricela Araúz. En el día de hoy, mis compañeros y yo vamos a exponer sobre el tema auditoría de control interno y el riesgo de control. Mi persona, Carelis Pérez, le va a hablar un poco más del tema de auditoría de control interno. El auditor deberá obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno suficiente para planear la auditoría y desarrollar un enfoque de auditoría efectivo. El auditor deberá usar juicio profesional para evaluar el riesgo de auditoría y diseñar los procedimientos de auditoría para asegurar que el riesgo se reduce a un nivel aceptablemente bajo. En el tema de auditoría del control interno abarca todas las áreas. En administración de empresas, el sistema de control interno es un conjunto de áreas funcionales en una empresa y de acciones especializadas. El sistema de gestión de intercambios de actividades afecta a todas las áreas de la empresa a través del flujo del efectivo. La efectividad de una empresa se establece en la relación entre la salida de los productos o servicios y la entrada de los recursos necesarios para su producción. Entre las responsabilidades del control interno tenemos controlar la efectividad de las funciones administrativas, regular el equilibrio entre la eficacia y la eficiencia de la empresa. Otros aspectos del desarrollo de la empresa como crecimiento, rentabilidad y líquidos acuosos difícilmente detectables por simple observación. El control interno en la empresa siempre tiene que estar presente en todas las áreas a largo o a mediano plazo para ver cuáles van a ser nuestros resultados. Otro tema que me tocó fue el riesgo inherente. Al desarrollar el plan global de auditoría, el auditor debería evaluar el riesgo inherente a nivel de estado financiero. Al desarrollar el programa de auditoría, el auditor debería relacionar dicha evaluación a nivel de aseveración de saldos de cuenta y de clases de transacciones de importancia relativa, o asumir que el riesgo inherente es alto para la aseveración. Buenas noches, mi nombre es Lisbia Moreno y voy a hablarles sobre el sistema de control interno, el sistema de contabilidad y de control interno. Las transacciones son ejecutadas de acuerdo con la autorización general o específica de la administración. Todas las transacciones y otros eventos son prontamente registrados en el monto correcto, en las cuentas apropiadas y en el periodo contable apropiado. El acceso a activos y registros es permitido solo de acuerdo con la autorización de la administración. Los activos registrados son comparados con los activos existentes en intervalos razonables y se toma la acción apropiada respecto de cualquier diferencia. El control interno contable abarca los métodos implementados por una empresa para garantizar la integridad de la información financiera y contable y cumplir con los objetivos operativos de la rentabilidad y transmitir las políticas de gestión en toda la organización. Estos se superponen a los procedimientos operativos normales de una compañía. Esta superposición responde a la intención de proteger los activos, minimizar errores y garantizar que las operaciones se realicen de manera aprobada. No hay sistema de controles internos idénticos, pero muchos filósofos de controles con respecto a la integridad financiera y prácticas contables se han convertido en prácticas estándares de gestión. El control interno tiene un precio, que es que las actividades de control con frecuencia frenan el flujo natural de los procesos de una empresa, lo que puede reducir su eficiencia general. Un concepto clave es que incluso el sistema más completo de control interno no eliminará por completo el riesgo de fraude o error. Siempre habrá algunos incidentes, generalmente debido a circunstancias imprevistas o un esfuerzo excesivamente determinado de alguien que quiere cometer fraude. La siguiente. Control de los sistemas de contabilidad y control interno.
Al obtener una comprensión de los sistemas de contabilidad y de control interno para planear la auditoría, el auditor obtiene un conocimiento del diseño de los sistemas de contabilidad y de control interno en su operación. Los elementos del control interno contable son separación de tareas. La separación de funciones implica dividir la responsabilidad de la contabilidad, los depósitos, las presentaciones de informe y la auditoría. Los deberes adicionales están separados. Hay menos posibilidades de que un solo empleado cometa actos fraudulentos. Para las pequeñas empresas, son unos pocos empleados de contabilidad que comparten responsabilidades entre 2 o más personas, o requiere que tareas críticas sean revisadas por compañeros de trabajo que pueda servir para el mismo propósito. Los controles de auditoría, que estos nos sirven para controlar el acceso a diferentes partes de un sistema de contabilidad a través de contraseñas, bloqueos y registros de acceso electrónico para que pueda mantener fuera del sistema a los usuarios no autorizados. Además, proporciona una forma de auditar el uso del sistema para identificar la fuente de errores o discrepancias. Gracias. Mi nombre es Dairina Hidalgo y le voy a hablar sobre el tema del procedimiento de control. El procedimiento de control debería obtener una comprensión de los procedimientos de control suficientes para el desarrollo del plan de auditoría. Al obtener esta comprensión, el auditor consideraría el conocimiento sobre la presencia o ausencia de procedimientos de control obtenidos de la comprensión del ambiente de control y el sistema de contabilidad. Esto quiere decir que es un proceso que le permite al auditor medir, comparar y corregir las actividades de la organización con la finalidad de cumplir con los objetivos marcados en la empresa. La siguiente. También les voy a hablar sobre el riesgo de control. El riesgo de control es la evaluación preliminar de los riesgos de control, la evaluación preliminar del proceso de evaluación de la efectividad de los sistemas de contabilidad y de control interno en una entidad para prevenir o detectar y corregir representaciones erróneas de importancia relativa. Esto quiere decir que el riesgo tiene como importancia relativa e individual o en conjunto con otras, prevenir o detectar, corregir oportunamente algún error en el sistema de contabilidad o de control interno. Muchas gracias. Mi nombre es Julio y yo voy a abarcar más acerca del tema de los riesgos de control. En las empresas se presenta una variedad de riesgos que deben ser atendidos mediante el establecimiento de un sistema de control interno adecuado. Entre estos riesgos se mencionan los operacionales, los financieros y los reputacionales. Evaluación preliminar del riesgo de control interno. Pueda identificar controles internos relevantes a la aseveración que sea, probablemente que vengan o detecten y corrigen una representación errónea de importancia relativa y planee desempeñar pruebas de control para soportar la evaluación. En la trayectoria de los auditores internos dentro de las empresas, se pueden evidenciar ciertas debilidades de lo que es el control interno. En las actividades referidas a compras, almacenamiento, custodia y despacho. Los auditores, las preguntas que le llegan a los auditores pueden ser las siguientes. ¿A qué riesgo se está enfrentando la empresa en sí? Se puede estar enfrentando a los riesgos como la colusión interna o externa para cometer fraude, manejo de sobornos, coimas u otras prebendas. Entendimiento por colusión como el acuerdo ilícito que establecen 2 o más partes con el objetivo de obtener un provecho o beneficio propio. En otras palabras, 2 o más partes se confabulan para obtener un beneficio personal ocasionado daños considerables a la empresa. Dicho acuerdo ilícito puede ser interno, involucrando no solamente a una, sino a más personas dentro de la misma compañía. Documentación de la comprensión y de la evaluación de riesgo de control. La comprensión obtenida de los sistemas de contabilidad
y de control interno de la entidad y la evaluación del riesgo de control cuando el riesgo de control es evaluado como menos que alto. El auditor debe documentar también la base para las conclusiones. ¿Se puede prevenir o evitar estos riesgos? Sí, pueden prevenirse tomando las acciones adecuadas para evitar o reducir y mitigar estos riesgos, que por cierto, estas situaciones ilícitas son penalizadas por la ley. ¿Por qué ocurren o se presentan estos riesgos? La razón fundamental por la que existen o se presentan estos riesgos obedece a que en la empresa no se cuenta con un sistema de control interno bien estructurado. Hay deficiencia en el sistema y hay personas involucradas en el mismo hecho. Y cuando existe dicho sistema de control interno, el mismo tiende a ser muy débil o deficiente. Buenas noches, mi nombre es Shakira Julián y les voy a hablar acerca de las pruebas de control. El auditor debería obtener evidencia de auditoría por medio de pruebas de control para soportar cualquier evaluación del riesgo de control que sea menos que alto. Mientras más baja la evaluación del riesgo de control, más soporte debería obtener el auditor de que los sistemas de contabilidad y de control interno están adecuadamente diseñados y operando en forma efectiva. El auditor debe ser precavido. El auditor debería considerar si los controles internos estuvieran vigentes a lo largo del periodo. Si se modificaran sustancialmente los controles en varias ocasiones durante el periodo, el auditor debería considerar cada uno separadamente una falta en los controles internos por una porción específica del periodo requiere consideración por separada de la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos de auditoría a ser aplicados a las transacciones y otros eventos de ese periodo. Evaluación final del riesgo de control. Antes de la conclusión de la auditoría, basada en los resultados de los procedimientos sustantivos y de otra evidencia de auditoría obtenida por el auditor debería considerar si la evaluación del riesgo de control fue adecuada. Buenas noches, mi nombre es Pedro Aguirre y continúo con riesgo de detección. Con mi compañero Miguel Alba también, que hablará del mismo tema. El nivel de riesgo de detección se relaciona directamente con los procedimientos sustantivos del auditor. Como en primera parte, podemos definir que el riesgo de detección es aquel que se asume por parte de los auditores que en su revisión no detecten deficiencias en el sistema de control interno. Asimismo, que los procedimientos de un auditor no detecten una representación errónea que existe en un saldo de una cuenta o clase de transacciones que podría de importancia relativa individualmente o cuando se agrega con representaciones erróneas. Eso existe al aplicar los programas de auditoría, cuyos procedimientos no son suficientes para descubrir errores o irregularidades significativas. En el proceso de auditoría se debe tener en cuenta como parte obligatoria lo siguiente: componente analizado, riesgo y su calificación, controles y claves. También se dice que el riesgo de un auditor es el riesgo imputable a la figura del auditor, el riesgo que surge al realizar su trabajo. También en este riesgo surgen ejemplos como aplicar procedimientos erróneos, no asignar las tareas a los colaboradores correspondientes, no aplicar los procedimientos
en el momento adecuado. Podemos mencionar 5 elementos del riesgo de detección: experticia del auditor, claridad de los objetivos de alcance, actitud del equipo multidisciplinario, planificación y administración de los recursos. Enfermedad, contingencia en el grupo de auditor. Podemos decir que el riesgo de detección lleva consigo la responsabilidad de llevar a cabo una buena auditoría con procedimientos adecuados. Es total responsabilidad no solo del auditor, sino del grupo de auditores. Es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. Yo le voy a hablar un poco más sobre el riesgo de detención. La responsabilidad de llevar a cabo una buena auditoría con procedimientos adecuados es total responsabilidad no solo del auditor, sino del grupo del auditor. Es tan importante este riesgo que bien trabajado contribuye a debilitar el riesgo de control y el riesgo inherente de la compañía. Es por esto que un proceso de auditoría que contenga problemas de detección, muy seguramente en el momento en que no se analice la información de la forma adecuada, no va a contribuir a la detección de riesgos inherentes y de control a que está expuesta la información del ente, y además se podría estar dando un dictamen incorrecto. El riesgo de detección es el riesgo de que los procedimientos de auditoría seleccionados no detecten errores o fraudes existentes en los estados contables. Por ejemplo, la mayor parte de la evidencia de auditoría es persuasiva y no conclusiva. El auditor debería considerar los niveles evaluados de riesgo inherentes y de control al determinar la naturaleza, oportunidad y alcance de los procedimientos sustantivos requeridos para reducir el riesgo de auditoría a un nivel aceptable. A este respecto, el auditor consideraría la naturaleza de los procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar pruebas dirigidas hacia partes independientes fuera de la entidad y no pruebas dirigidas hacia partes o documentación dentro de la entidad, o usar pruebas de detalles para un objetivo particular de auditoría, además de procedimientos analíticos. La oportunidad de procedimientos sustantivos, por ejemplo, desempeñándolos al fin del periodo y no en una fecha anterior. Y el alcance de procedimientos sustantivos, por ejemplo, usar un tamaño mayor de muestra. Podemos señalar el punto de errores en la definición de una muestra en la circulación de saldos de proveedores y errores en la definición del periodo de análisis de pagos posteriores pueden implicar conclusiones erróneas en cuanto a la validez de la integridad de las cuentas a pagar. El auditor no examina el 100% de las transacciones de un ente, sino que se basa en el trabajo realizado sobre una muestra y extiende esos resultados al universo de las transacciones. La mala determinación del trabajo de la muestra puede llevar a conclusiones erróneas sobre el universo de las operaciones. Como factores que determinan el riesgo de detección, tenemos la ineficacia de un procedimiento de auditoría aplicado y la mala aplicación de un procedimiento de auditoría, resulte este eficaz o no. Muchas gracias.